Ahora pasamos a otra presentación en la cual me tiene de protagonista y lo voy a dejar contento a Arley porque le voy a presentar problemas de multiresistencia. Así ya queda claro el ejemplo demostrativo. Bien, vamos a hablar de dos enfermedades causadas por dos dresleras, o sea que de alguna manera todo lo que pueda sucederle a uno quizás probablemente tenga alguna relación con el otro. Vamos a empezar directamente con mancha amarilla. Ustedes saben que en el cultivo de trigo existen varias enfermedades, pero estas tres creo que son las más importantes actualmente, principalmente por las pérdidas que ocasiona, pero fundamentalmente porque tracciona el uso de fungicidas. Sobre 6 millones de hectáreas, más o menos 1,2 o 1,3, se aplican fungicidas, con lo cual imaginen la cantidad de fungicida que va al cultivo de trigo. En primer lugar, la roya amarilla, que irrumpió, se quedó, es endémica, ha generado entonces un movimiento de control químico inesperado, inclusive en estadios tempranos. La roya naranja o de la hoja, que nunca se fue y siempre está presente y que ha tenido problemas de control con los triazoles. Y la tercera es la mancha amarilla, que es un candidato firme a poner como un ejemplo de complejidad poblacional. Si vemos las diferentes enfermedades en definitiva, manchas foliares, sabemos que en el cultivo de trigo está afectado por varias manchas. Sin embargo, la mancha amarilla es la más importante por su frecuencia en los aislamientos, por su presencia en los campos, porque no hay variedades resistentes y por su capacidad extraordinaria de colonizar los restos culturales, como es el caso de trigo, y por lo tanto la siembra directa bajo monocultivo más el descuido de la semilla ha hecho que esta enfermedad crezca de una manera extraordinaria, de tal punto que los que tenemos mucha edad, o por lo menos algo de edad, sabemos que antiguamente en el trigo, cuando lo hacíamos el monitoreo, y Mario Cataño recuerda, porque hace 30 años pisamos campo juntos, sabíamos que Cimoseptoria tritici, la septoriosis del trigo, era una enfermedad frecuente. Sin embargo, hoy dejó de ser protagónica en los campos argentinos y ha sido desplazada por la mancha amarilla. Y en primer lugar, ese crecimiento fue lo que yo les dije, fue por la siembra directa, el monocultivo, y aquí quiero ser realmente muy enfático. A través de la semilla, este patógeno conquistó regiones, países o lotes donde antes no estaba. Y me parece que este es un punto importantísimo. Certificamos semilla a través del poder germinativo, vigor, pureza, pero no incorporamos el patrón de sanidad. Y este es un punto central. Y más que es un hongo difícil de detección en el laboratorio con los métodos rutinarios, este patógeno pasa de largo, escapa y fundamentalmente se instala en lotes donde no estaba. Rastrojo, un recuerdo para nuestro querido Dirceu Gassen, que su foto es de él, así que valga este recuerdo. Eso es rastrojo de trigo sobre trigo, ahí están las estructuras de supervivencia del hongo y también por supuesto la semilla. Nosotros en el año 2006 con nuestra querida amiga Dora Barreto, también valga ese recuerdo, sabíamos que era importante demostrar la transmisión de este patógeno por semilla y se transmite muy eficientemente hacia los coleoptiles y a la primera hoja, incluso lo hacen con síntomas o sin síntomas. Para nosotros está claro que la semilla debe ser analizada previamente. Y hoy, como decíamos también al principio, la semilla no solamente introduce el patógeno, ahora va a introducir cepas resistentes. Y este es otro problema adicional. Nosotros en las recorridas y en los monitoreos que hacemos frecuentemente para los campos de trigo, empezamos a recibir reclamos y sospechas de que a pesar de hacer aplicaciones de estrobinia con triazol, dicho sea de paso, hay que decirlo, esta es una de las mezclas más utilizadas en los cultivos de trigo. Observamos que no había control, era como el testigo, había el nivel de severidad era realmente muy alto, 30, 40%, a pesar de 2 aplicaciones de estrobinia con triazol. Comienza la sospecha entonces de resistencia y como les decía hoy, más temprano, necesitamos hacer una secuencia de pasos para que nos lleven a la certidumbre. Y esa secuencia de pasos comienza ¿con qué? Con la identificación del problema, obviamente, los muestreos y los aislamientos monospóricos para mantener justamente la identidad de la población, identificación morfológica y molecular de aislados obtenidos y, por supuesto, comenzar con los estudios de resistencia de laboratorio, que simplemente consiste en someter
a cada uno de esos aislados a dosis crecientes de fungicida para saber cuál es el 50% de control, ya sea del micelio o ya sea de la germinación de esporas. Ensayos, por supuesto, también en vivo, es decir, hay que hacerlo en planta para saber si esto continúa esa resistencia observada en laboratorio. Y finalmente, buscar los mecanismos de resistencia, si existen, y si son mutaciones o son otras, y por supuesto, comunicación clara, sea de divulgación, sea también a nivel científico. Entonces, la recolección de muestras se hizo en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, se obtuvieron 82 aislados monospóricos, se hizo la identificación de estos aislados utilizando todas las herramientas moleculares que teníamos disponibles, separamos los aislados, todos fueron confirmados como Dreslera, Tritici, Repentis, agente causal de esta enfermedad, que es asumido como patógeno de trigo a partir de 1941. Llama la atención un patógeno tan joven, cómo se transformó siendo un saprófito a ser un patógeno de trigo simplemente porque Septoria nodorum le transfirió un gen de la toxina en forma horizontal y este patógeno, mancha amarillas, entonces comenzó a ser de sus problemas. ¿Cuál es la metodología para que quede bien claro entre todos nosotros y que con Francisco nosotros llevamos adelante? Es la determinación de la concentración que inhibe el 50% o del micelio, que es el cuerpo del hongo, o de las esporas. Bueno, en general nosotros deberíamos utilizar la metodología de inhibición de esporas para aquellas moléculas que inhiben la respiración mitocondrial. Es decir, aquellas cuando hoy mostraba la doctora Dolores que todas las mitocondrias acompañaban el crecimiento del tubo germinativo porque es crucial la formación de ATP durante la germinación, bueno, ahí es donde las estrovirulinas y las carboxamidas son importantes. Y por eso hay que evaluar carboxamidas y estrovirulinas por germinación de esporas. Lo mismo para aquellas moléculas que no son penetrantes y que son multisitios, deberían ser, como en el caso del Mancozeb, estudiadas a través de la inhibición de esporas. En cambio, aquellos que inhiben, por ejemplo, los lípidos de una membrana de la célula fúngica, es decir, que ya es el cuerpo, que ya se instaló el hongo adentro, se mide por inhibición del crecimiento del micelio, y en este caso básicamente son los azoles o los comúnmente llamados triazoles. Bien, ahí tienen, por ejemplo, una foto bien demostrativa, cuando un conidio es inhibido, no emite tubo germinativo y si lo llega a emitir es muy cortito, eso se considera que es inhibido por el fungicida, a diferencia de este caso donde obviamente se produce una emisión inclusive de más de un tubo germinativo, más largo inclusive que el largo del conidio, eso significa que no es inhibido por el fungicida. Obviamente es importante también destacar que nosotros seguimos utilizando momentáneamente y a nivel referencial la escala de Eddington, que es una escala vieja de 1971 aproximadamente. Y esto es importante también decirlo porque considera que si la CI50, concentración que inhibe el 50% del micelio o de la germinación de las esporas, es menos de una parte por millón, el fungicida es altamente potente o el hongo es altamente sensible. A medida que aumentamos en valor la 650, nosotros vamos a tener ya casi confirmaciones o que se está reduciendo la sensibilidad o que hay directamente resistencia. Un aspecto importante. Vamos a los resultados directos, estrovirulinas. Aquí quedó muy claro que fue imposible determinar la S50 porque no hubo ni un solo conidio de ningún aislado que germinó a una parte por millón. Entonces esto significa claramente que la resistencia de laboratorio estaba confirmada. No se pudo calcular la S50 porque no hubo en ninguna situación capaz de contar 50% de los conidios no germinados. Esto es un aspecto también muy importante y para que tengan de referencia, en el laboratorio siempre hay que tener una cepa que nunca haya recibido el fungicida que uno quiere testar. Esa cepa se llama cepa salvaje. Y esa cepa salvaje nos va a dar a nosotros la referencia de realmente cuál potente era ese fungicida.
Y por lo tanto hay que hacer las comparaciones. Para que tengan una idea, la cepa salvaje rondaba entre 0,02, esto yo me voy ahí, 0,02, 0,024 o 0,0001. Y nosotros ni siquiera con una parte por millón inhibíamos a un conidio. Esto estaba claramente demostrado, por lo tanto. Seguimos con el paso secuencial, inoculación de plantas y por supuesto las plantas mostraban síntomas a pesar de hacer aplicaciones de hasta 30 partes por millón de azocistrobina, que como decía Francisco, esto es un nivel de concentración realmente altísimo en comparación con lo que se usa en el campo. Simplemente para acordar esto que es fácil, lo que hoy decía la doctora Dolores, ustedes saben que acá hay 4 complejos enzimáticos fijos, 2 transportadores móviles, esto es lo que ocurre en la mitocondria, esto se llama fosforilación oxidativa o transporte de electrones, cuyo resultado final es la conformación, por supuesto, de ATP y de agua y ATP. Bueno, acá van pasando los electrones, después se va a generar un gradiente energético y finalmente va a conformar el ATP. Nosotros tenemos básicamente 2 moléculas que usamos en los cultivos extensivos que trabajan en distintos complejos enzimáticos fijos. El complejo 2, donde va a actuar las carboxamidas o inhibidores de la succinato de deshidrogenasa, se la llama así, porque acá hay una enzima muy compleja en su conformación, succinato deshidrogenasa, que hace pasar el succinato a fumarato, deshidrogenando justamente el succinato. Esas son las carboxamidas. Y del otro lado, básicamente vamos a tener las estrovirulinas, el complejo del citocromo B, el complejo 3, bien pegadito. Es un sitio de acción diferente, pero el mismo mecanismo de acción o el mismo modo de acción, que es inhibir la respiración mitocondrial. Acá después le vamos a agregar las inhibidoras de la quinona interna, que son las que decíamos recién, tanto Francisco o Ignacio, las picolinamidas, que se llama uno de los ejemplos, fenpicoxamid, que es capaz de controlar cepas que son resistentes a las estrovirulinas. Entonces es interesante que estas 2 moléculas, para que ustedes vean que esto más que nada es a nivel mitocondrial, que es a nivel durante la germinación de las esporas, donde más van a ejercer su acción. Bien, entonces, una vez que ya hicimos esa secuencia, descartamos algunas otras posibles causas, encontramos que había confirmación de resistencia en laboratorio, inoculamos las plantas y seguía habiendo entonces resistencia, nos quedaba determinar si había mutaciones o algún otro mecanismo que le diera resistencia. Y claramente encontramos que la mutación más sólida, más robusta, como se encontró en Ramularia o como se encontró en Cercospora, la G143A, que es simplemente un cambio de nucleótido para que cambie un aminoácido por otro, en este caso es glicina por alanina, el resultado final de ese cambio de nucleótido, le daba al patógeno capaz esa posibilidad de sortear, de eludir, de gambetear, en definitiva, a efecto de las estrovirulinas. No hay duda que los 82 aislados mostraban esto, y esto habla de la generalización de la resistencia en los campos argentinos. Se hizo la publicación, un gran trabajo y un gran esfuerzo de Francisco en el laboratorio, realmente, y que ha permitido hacer esta publicación científica, pero sin olvidarnos de la divulgación. De hecho, siempre divulgamos primero y después hacemos la publicación científica cuando estamos seguros de esto. Por lo tanto, queda confirmada la resistencia de mancha amarilla a todas las estrovirulinas, porque hemos evaluado las 3 principales, pero esta mutación G143A hace caer prácticamente a todas. ¿Cuáles son los resultados de los azoles? Ahora van a haber resultados inéditos, que estamos en trabajo, pero meritaba poder presentarlos acá. Claramente nos mostraba también un gradiente. Aquí sí podemos lograr en algunos triazoles un gradiente de crecimiento del micelio. Recuerden, los azoles hay que medir en micelio, no hay que medir con la germinación de esporas. Y claramente vemos que la EC50 menor a 1, cuanto más bajo sea de 1, mejor va a ser. Proteoconazole, propiconazole, epoxiconazole están en un grupo todavía de poder tener control sobre el patógeno. Dependerá también de la dosis que se use de campo.
Recuerden que muchos fungicidas cambian las dosis por el advenimiento de la soja y han cambiado algunas proporciones de ingrediente activo. Y en el caso de ciproconazole y tebuconazole, bueno, en el caso de tebuconazole, que es 1,32, ya estaba yendo hacia una gestación de la resistencia, mientras que ciproconazole a unas 100 partes por millón nos estaba dando que seguía creciendo de una manera inmutable y por lo tanto había una resistencia al ciproconazole también claramente demostrado. Y no es de extrañar, una de las mezclas más utilizadas en trigo es azocistrobina más ciproconazole y la mayor cantidad de registros de fungicidas en el SENASA es de genéricos de azocistrobina más ciproconazole. Y lo que más se ha usado fue esta mezcla, sin lugar a dudas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Se confirma la resistencia, por supuesto, a las estrovirulinas. Se rige por esa mutación y está generalizada, ese primer reporte por supuesto en América del Sur, y obviamente hay problemas con el ciproconazole que lo podemos considerar resistente. Estamos determinando justamente con el doctor Fran López Ruiz, que mañana va a disertar, cuáles son los mecanismos que acompañan la resistencia al ciproconazole, porque son realmente muy complejos. Una cosa que tiene que ver la resistencia y lo que decía Erley, ¿sirven las mutaciones como una implicancia agronómica? Sirven hasta cierto punto, ¿no? Porque saber que hay una mutación tan sólida y tan robusta nos obliga a pensar que las estrovirulinas no las deberíamos usar en el campo. Si fuera quizás otro tipo de mutación para este hongo, quizás le confería resistencia, pero no era tan robusta. Aún así, nosotros tenemos que decir que hay que manejarla integradamente. Retomo lo que dijo Francisco, lo que dice Erley, lo que dice Ignacio, todos los que dijeron, pero me parece también quedarme aquí también con un punto central. Nosotros hemos probado y seguimos probando moléculas que están por salir al mercado o que están de alguna manera queriendo ser incorporadas en distintas formulaciones que todavía no están. Una de ellas, por ejemplo, es Mancozeb. En los estudios que nosotros hemos hecho de Mancozeb, demostró una EC50 de Dreslera tritici repentis menor a 0,14 partes por millón, con lo cual habla de ser altamente efectivo, tóxico a mancha amarilla. Y este es un punto también central en la cual la utilización posible de Mancozeb para mancha amarilla puede ser un aspecto importante a considerar en las decisiones de campo, y de hecho es probable que ustedes tengan algunos ensayos que muestren esto. Por supuesto, fosfitos y el silicio. Miren, Dreslera tritici repentis es un patógeno débil. Necesita que la planta esté debilitada para hacerse fuerte. Entonces todo lo que lo haga aumentar sus defensas va a ser muy efectivo. El silicio es un elemento casi universalmente presente en todo el planeta y sin embargo cuando se lo aplica a nivel foliar parece que hay una inducción extraordinaria en la planta de trigo, también lo ha ocurrido en arroz, y hace no solamente engrosar las paredes sino inducir proteínas de defensa, para decirlo de alguna manera. También hemos investigado la molécula fempicoxamid, que es la primera quinona, inhibidor de la quinona interna, no es una estrovirulina, es parecida, que se va a evaluar por primera vez en cultivos extensivos, se llama Inatrec, y también ha tenido excelentes resultados, trabajo publicado también. Y por supuesto en rojo dice manejo de la semilla, tarea impostergable, todavía seguimos insistiendo, pregonando, por supuesto capacitando en la importancia de una semilla infectada. La gente todavía cree que tratar la semilla ya es curarla, no importa muchas veces con qué principios activos, sino más bien básicamente pensando en que se libera de una tarea antes de la siembra. Y me parece que es un punto central. La semilla fue la que hizo la introducción de todos los patógenos, prácticamente de todos los cultivos en todas las regiones y campos. Y acá tenemos cepas resistentes a estrovirulinas y por lo tanto, si usted no quiere tener una cepa resistente, porque la resistencia no se da generalizadamente en las 6 millones de hectáreas, si usted no quiere, atienda la semilla, porque a través de la semilla se introduce mancha amarilla, pero también cepas resistentes de fungicida. Llegamos a la mancha en red. Y esto creo que también tiene que ver con la consecuencia de la irrupción de las carboxamidas en cebada, con la irrupción de ramularia a partir del año 2012. Y este es un importante, porque si tuviéramos que tomar un cultivo extensivo donde se usa
realmente varias aplicaciones de fungicida o del mismo mecanismo de acción, la cebada puede ser un gran ejemplo. Con 1.200.000, 1.300.000 hectáreas, ahora con la seca por supuesto bajada, nosotros sabemos que la mancha en red es la enfermedad más importante de la cebada. No solamente por los daños que siempre causa, sino porque todos los años está presente esta enfermedad. Y además la importancia de la semilla infectada es realmente de jerarquía superior. Ramularia puede generar desastre esporádicamente y si no controlas, pero mancha en red siempre está presente y se la multiplica en el campo, sembrando siempre 40 o 50% la misma variedad susceptible. Y acá habría que hacer un cambio en la industria maltera también, que empiecen a aceptar materiales genéticos que si bien no condicen o no respetan la máxima calidad, empiecen a aceptar algunos cánones diferentes de calidad como para que puedan incorporarse variedades que son de buen comportamiento, aunque no satisfagan del todo la calidad. Eso da para, por supuesto, discutir. ¿Qué enfermedades son importantes en cebada? Si uno a diferencia de trigo, olvídense de las rollas en cebada y empiecen a pensar en todos los que son necrotróficos. Y si empiezan en todos los necrotróficos, empiecen a pensar en los rastrojos, empiecen a pensar en la semilla. Esta es la gran diferencia que tenemos. Y cuando uno quiere controlar una roya y quiere controlar una mancha, es mucho más difícil controlar una mancha que una roya. Entonces esto va a ser mucho más difícil como manejo agronómico, como desafío del productor. Hoy el productor cebadero, la industria maltera y por supuesto todo lo que tenga que ver con la cebada, tienen un desafío realmente muy complejo para adelante. Mancha en red es un nombre común, pero responde básicamente a una de las formas del hongo. Son dos hongos distintos. Uno es Drosera teres forma teres, que es el típico reticulado que está aquí, típico reticulado que está acá, que es el que conocen ustedes, y hay otra forma que se llama maculata, que es una mancha más redonda. Son dos hongos distintos, que no se pueden distinguir morfológicamente en el microscopio, pero sí por síntomas y por vía molecular. Pero lo que está en la Argentina en mayor proporción, por lo menos nuestros aislados, nos dieron todos formateres. Por supuesto, la fuente inóculo, igual que la mancha amarilla, el rastrojo. Obsérvese la cantidad que hay de infección en un campo de cebada sobre cebada. Y también, por supuesto, la semilla. Desde el año 1999, y Mario lo sabe muy bien y Fidel también, nosotros pregonamos que la semilla de cebada viene muchas veces de las industrias malteras con infecciones que no son controladas. Que muchas veces el productor hace tratamiento de campo y que no deja la semilla bien cubierta u homogénea y eso produce el escape y muchas veces la sutura del grano de cebada pasa a ser una protección prácticamente física para que el hongo quede protegido justamente del propio fungicida. Entonces ahí para nosotros está claro, y si uno tuviera que comparar mancha amarilla y mancha en red, y tendría que comparar el impacto epidemiológico de la semilla en ambas enfermedades, sin duda Alejandro sabemos que la semilla infectada por mancha en red va a generarme más rápidamente una epidemia y va a ser más grave en cuanto a su importancia de semilla infectada. Es más importante la semilla infectada por mancha en red en cuanto a la epidemiología, no en cuanto a la introducción del patógeno ni en cuanto a la introducción de las cepas resistentes, en ambos son casos iguales. Entonces está claro, miren la esporulación cómo se produce, es increíble la cantidad de conidios sobre la semilla y si les muestro una semilla tratada por un productor, un técnico, vamos a observar lo mismo lleno de conidios por más que se haya usado fungicidas súper eficientes. Una tarea para adelante es el tratamiento que debemos mejorarlo tecnológicamente. La operatoria del tratamiento. Bien, ¿qué pasó? Y bueno, comenzando a hacer los relevamientos, las discusiones, embalcarse, nos llamaron un grupo de técnicos, donde a pesar de haber hecho 2 a 3 aplicaciones de la más alta tecnología que tenían disponible, y estoy hablando de mezclas triples con carboxamidas, por ejemplo, y tratamientos de semilla de gran impacto, como también la utilización de carboxamida, veíamos estos niveles de enfermedad. Estas son las fotos de esos lotes. A pesar de tener 2 a 3 aplicaciones, donde las discusiones técnicas del grupo
nunca permitían dudar de que estaban haciendo mal las cosas. Entonces, sin dudas, estas sospechas eran bien fundadas de resistencia, bien fundadas ser ley. Entonces había que hacer ese trabajo, primero de relevamiento, otra vez, rescatando todas las muestras que se podían de todo ese año que fue complicado, uno de los años donde podíamos obtener muestras a pesar de muchas veces problemas de lluvia. Y miren, hago un paréntesis acá y digo, afortunadamente todavía no hemos tenido un año realmente lluvioso, porque cuando aparezca el año lluvioso todos estos problemas van a salir finalmente con una gravedad inusitada. Les decía entonces, se hacen los aislamientos monospóricos a través de un conidio, se transfiere una espora para empezar a tener identidad propia de cada individuo dentro de la población. Y ahí tuvimos distintos aislados, de Argentina 22, algunos agregamos de Uruguay que teníamos disponibles, y también veíamos claramente aquí dos cosas, una cepa era del 2000 y una cepa era del 2008. Era interesante tener esas cepas porque esas cepas o no habían tenido tanta presión sobre espirulina o las dos no habían tenido presión sobre con las carboxamidas. Era muy interesante tener esas cepas salvajes, muy interesante. Entonces, lo que hicimos es exactamente lo mismo. Para carboxamidas, para estrovirulina, la inhibición de las esporas. Y para el caso de los azoles, la inhibición del crecimiento del micelio. Exactamente lo mismo que habíamos hecho en mancha amarilla. Y acá quiero detenerme apenas un segundo con esto. Cuando hablamos de carboxamidas, hablamos de inhibidores de la succinato deshidrogenasa. Y cuando hablamos de succinato deshidrogenasa, la enzima, es una enzima que no es sencilla. Es una enzima difícil, compleja. De hecho, está dividida en 4 regiones, las unidades A, B, C y D. Generalmente las mutaciones se pueden dar en una unidad, en 2 unidades o en 3 unidades. Esto lo hace todavía más complejo, porque dependiendo el tipo de mutación que se haga, dependiendo dónde y en qué unidad se haga, y dependiendo la combinación de mutaciones que ocurran, el problema va a ser más severo o no. Y en este caso sí es importante conocer las mutaciones para conocer justamente si es de gravedad extrema o de mediana gravedad o sencillamente podemos todavía tener tiempo de actuar. Y ahora vamos a ver entonces los resultados. Recuerden eso, las mutaciones en la succinato deshidrogenasa son complejas en número, en combinación y dónde se den, cosa que no se da en el resto de las moléculas. Y por eso las carboxamidas deben ser tratadas como un grupo especial a la hora de analizar las mutaciones y la resistencia. Bien, estos son algunos ejemplos nomás. Vean ustedes acá, 2008, dijimos, 2008, sensible. Sí, sensible a 0,1 parte por millón o sensible a 0,1 parte por millón de las 2 carboxamidas prácticamente más utilizadas en cebada. Una que es el adipidino, pidiflumetofén, y la otra que es el fluxapiroxat. Qué bien tener esa cepa salvaje. Nos salvó el trabajo con Francisco. ¿Por qué? Porque esas cepas fueron controladas finalmente. Y si cuando se secuenció las mutaciones no tenía ninguna mutación. Ninguna. Entonces, cuando nos fuimos a las cepas problemas que visitamos allá en esos lotes que yo les mostré previamente, año 2021, vemos que la S50 era mayor a 10, ni siquiera se podía calcular. Y que el patógeno seguía creciendo inclusive con 10 partes por millón de ambas carboxamidas. Y acá es un aspecto importante y Erley me va a entender muy bien, en el sentido que adipidino, pidiflumetofén, fue lanzado en el año 2019, solamente 2 años en cebada, 2 años. Fluxapiroxat probablemente habrá sido en el 2014, 2015, tenía más años. Y sin embargo, en ambas carboxamidas fue detectada la resistencia de este patógeno y que encontramos 3 aislados altamente resistentes, dependiendo de la combinación, por supuesto, y combinación y dónde estaba ubicada, en qué unidades estaba ubicada. Este es un punto entonces importante. Ininterrumpidamente, desde el año 2012, la cebada recibe carboxamidas.
ininterrumpidamente, sea por semilla, sea por el control de manchas foliares, sea por ramularia. Pero la ramularia estimuló el uso de carboxamida sin duda, y el año de lanzamiento, que fue creo el mismo año en que hubo una epidemia de ramularia, instaló a la carboxamida como un ejemplo de fungicida controlador poderoso. Sin embargo, a partir de ese año, ininterrumpidamente se ha utilizado carboxamida. O en semilla, mal usada. ¿Por qué? Porque muchas veces el tratamiento no era correcto, no era bien hecho, no era homogéneo. Y además, la mezcla que tenía carboxamida con la otra molécula no ejercía control sobre Dreslera. Entonces dejaban a la carboxamida en semilla trabajarla sola. Presión de selección. Planta, hay que hacer el trabajo en planta, sí, cepa sensible, con una parte por millón controló perfecto. En este caso, fluxapiroxal. En este caso, dipidin también controló muy bien una parte por millón sin ningún problema en planta, pero se inoculó todo. Y acá llegamos a la cepa resistente. Fluxapiroxal, 10 partes por millón, para una planta es muchísimo, y lo mismo para adipidin, 10 partes por millón. Resistencia cruzada, es decir, el mismo mecanismo de acción entre dos moléculas, una lanzada en 2014-2015 y una solamente hace 2 años. Increíble, increíble, rápida. Por eso les digo, las carboxamidas hay que mirarlas y estudiarlas de acuerdo al patógeno y de acuerdo, por supuesto, al tipo de hospedante y de molécula. Ahí tienen claramente las diferencias, no había duda más para nosotros. Con mucha sorpresa, con Francisco dijimos, bueno, esto es una locura porque realmente hablar de carboxamida es hablar de cebada. Realmente es eso, y hablar de cebada es hablar de mancha en red. Así que esto generó un desafío. Vamos a las estrovirulinas. Dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Si durante tanto tiempo, a partir del año 2002 o un poco más adelante, comenzaron a usarse las estrovirulinas, debió haber pasado algo semejante. Y vemos que acá lo mismo, exactamente lo mismo. Miren, 2008, 0,1 parte por millón controló todos los conidios, ninguno germinó. Sensible, sí, lógico. 14 años después, 2021, todas germinan, inclusive a 10 partes por millón. Ninguna mutación fue detectada y estamos detrás de eso para saber cuál es el mecanismo en el cual Dreslera T adquirió esa capacidad de resistir, en este caso, a la estrovirulina. Vamos a los azoles, la misma cosa, crecimiento micelial, y sucedió lo mismo que en caso de mancha amarilla. ¿Qué sucedió? Que el ciproconazole no funciona correctamente, es decir, que dejó de ser efectivo, potente, y el hongo dejó de ser sensible al ciproconazole. Y también no hay de extrañar, porque en general el ciproconazole fue también uno de los más utilizados. Y vean la cepa sensible. Vean qué importante es tener una cepa de referencia salvaje. Cepa sensible del año 2000. Miren cómo controló el ciproconazole, no había ningún problema. Esta es la evolución de la resistencia que hablaba Earley y que es la que nosotros tenemos que prestar atención. ¿Por qué se originó la resistencia en Argentina? Buenas preguntas para hacerse. En primer lugar, siembra de la misma variedad siempre. Con Mario Cataño veíamos las Quilmes Pampas y Quilmes Alfa, y con Fidel exactamente lo mismo. Y veíamos y recorríamos, siempre eran las mismas variedades. Después fue el Scarlett, después fue ahora Andrea, y después comenzó a aumentar el porcentaje de Overture, y que nosotros estamos viendo que se enferma ahora más con mancha en red. Es decir, es la misma historia. Pero una cosa que no entienden los productores y los técnicos y los fitopatólogos, también nos involucramos en esto, es que cuando decimos se siembra una variedad susceptible y creemos que lo importante de sembrar una variedad susceptible es tener la enfermedad en el campo. La segunda cosa importante de esa siembra de la misma variedad es que los rastrojos que quedan tienen mucho más inóculo, porque fue la variedad susceptible más atacada. Entonces, si uno va a hacer cebada sobre cebada, o en el sur, donde no hay descomposición completa de rastrojo, va a estar sembrando sobre más presión de inóculo. Otro de los aspectos es sembrar bajo monocultivo, que quedó claro, tratamiento de semilla.
Hay que acompañar al menos 2 moléculas y en lo posible, por ejemplo, si uno tuviera el caso del iprodione, que es un fungicida que si bien es no penetrante, tiene una gran efectividad para Dreslera, acompañar a las carboxamidas actuales podrían ser una buena práctica antirresistencia. Diagnóstico correcto, utilizar umbrales, todavía se espera en cebada creyendo que hay tiempo para actuar con el control químico. Dosis de fungicida recomendada, si tuviéramos que poner un ejemplo de cómo algunas prácticas o decisiones o recomendaciones de dividir dosis pueden generar resistencia, este es el ejemplo más concreto. Sin lugar a dudas, eso ha favorecido. Y si uno quizás revisa los datos de Nacho, yo todavía no los vi, y trata de ubicar los lotes, uno se va a dar cuenta que quizás ahí utilizaron o distintas dosis o algún manejo diferencial. El uso de carboxamidas frecuentes también fue una de las causas que ha generado este impacto de la resistencia. Carboxamida en semillas, ya sería una aplicación, y 1 o 2 aplicaciones foliares posteriores. Muchas veces ya hay que tener durante varios años al menos 2 aplicaciones de carboxamida en todos los lotes de cebada. Y esto es un aspecto importante. Mezclar con moléculas azoles, multisitio, fosfitos, algas, mancozeb. El mismo trabajo que les comenté anteriormente, que era eficiente y altamente efectivo para controlar la germinación de las esporas de mancha amarilla, y en el campo también se vio, también lo es para el caso de Dreslera teres de los aislados argentinos. 0,01 parte por millón es la EC50 del mancozeb. Interesante. Y por supuesto en las nuevas moléculas, picolinamida, que es el fenpicoxamid, que ya anduvo muy bien para mancha amarilla, metiltetraprole, que sería la estrovirulina nueva que está por salir en Europa, y otra carboxamida que está por venir también por parte de Bayer, que podría llegar a tener también algún impacto en el manejo de manchas, y eso hay que comprobarlo y por supuesto estudiarlo. Conclusiones, ahí las tienen. Para ir cerrando, para nosotros quedó claro, hay multiresistencia, resistencia a estrovirulina, resistencia a carboxamida y por supuesto la resistencia a los azoles, en este caso especialmente el ciproconazole. Tener resistencia a un azol y el resto no, nos habla de la complejidad también de la resistencia cuantitativa que les decía a la mañana o al comienzo de estos bloques. Es decir, no todos los azoles son iguales. Hay que aprender a rotar azoles. Hay que saber combinar azoles. Esta es otra estrategia que Argentina no lo implementó. Muchas gracias por sus atenciones. Quedo a disposición. Sí, Erley, por favor. No, creo que no. ¿Va a ser alguna preguntita? Se me permite fazer uma Sí, por pergunta, favor. porque me vou tempranito para Brasília e estou com muita saudade de Marcelo. Marcelo, fíjese bem, eu Sí, sou um cultivador, agricultor que cultiva trigo na Argentina. Sí. E este mi cultivar de trigo é suscetível à larroja, Puccina triticina e também a Drexilera tritis repens. E estou aplicando a várias campanhas uma mescla de triazol e estrovirulina. O que vai passar? Nada. ¿Por qué? Porque justamente tiene resistencia, tanto a los triazoles Entonces, y a las estrovirulinas. la roya es resistente ¿a quién? A soles, A soles. Y la mancha amarilla, a estrovirulinas y algunos azoles. claro. Entonces, mira, eso es muy importante. Tengo una mezcla, uno de los componentes resistente a un hongo y otra al otro hongo. ¿Y cuál sería la solución entonces? En primer lugar, tenemos que terminar un trabajo de cómo es el estado de las carboxamidas para Dreslera, Tritici repentis. Otro es justamente lo que dijimos, implementar y por supuesto sumar posibilidades de multisitio, porque el mancozeb funcionaba con una S50 aceptable, y por supuesto los otros complementos que hemos hablado, desde control biológico, bioestimulantes, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las expectativas para las nuevas tuberulinas que van a llegar sin uso de multisitio? Vanderlei desde Brasil a ProSoja, Mato Grosso. Sí, yo quisiera presentar, y aprovecho esto, al doctor Vanderlei, básicamente porque él vino por interés propio, tiene una gran pasión por la agricultura. Él es de APROSOJA, de la Asociación de Productores de Soja de Mato Grosso. Es realmente muy impactante la asociación de productores y la producción de soja en Mato Grosso, y por supuesto agradecerte que estás aquí.
Obviamente, cada vez que venga un producto que fundamentalmente tiene ya comprobada vulnerabilidad y generación y que ha demostrado ser fracaso si se usa solo, va a suceder exactamente lo mismo como pasó con las estrovirulinas. Son muy fáciles de ser derrotadas por el hongo. Por lo tanto, si no se las protege, y por eso hoy yo decía que la industria química tiene dos desafíos nuevos. Uno, comprobar cuál es su potencia del fungicida antes de salir, pero no solamente con las cepas sensibles, sino con las cepas resistentes. Y la segunda es cómo va a prolongar la vida útil de ese fungicida. No hay, parece, preocupación. Me parece importante eso. ¿Ahí hay otra pregunta, por favor? Marcelo, en general para todo lo que se dijo hoy, uno cuando trata de ver el tema de la resistencia, hace generalmente un paralelismo con la maleza. Y a veces uno conoce que hay malezas que tienen capacidad de dispersión, que obviamente todo el tema de una cosechadora limita el ingreso, pero también tiene otra capacidad de distribución de ese gen. Quisiera tener una idea de cómo, si hay estudios, de cómo fluye un gen resistente a través de toda la población, más allá de la semilla. O sea, la semilla es una herramienta, pero claro. Si también hay otra velocidad Claro. por arriba. Dependiendo del tipo de patógeno. Por Si eso, nosotros sí, hablamos de un patógeno caracterizarlo. como roya, y miles de kilómetros, más que una maleza prácticamente. Es decir, pueden venir cepas resistentes desde regiones realmente muy, pero muy lejanas. De hecho, la raza que tenemos de roya amarilla, que es la PCT13, se supone que se originó en Europa y casi simultáneamente en que se originó vino a la Argentina. Es decir, dependiendo del tipo de patógeno asociado a su diseminación anemófila. Para el caso de que aquellos que se diseminan básicamente por semilla, y la realidad también muestra que hay una distribución geográfica bastante amplia, porque por ejemplo cuando se distribuye la semilla de cebada o la semilla de trigo, también se hace a distintas regiones, y los cambios climáticos también hacen que de repente haya que cambiar de ciclo, y cualquier semilla te viene bien y la podés comprar o traer de cualquier otro lado. O sea, todo eso influye sobre esta posibilidad de diseminación. Lógicamente, los que tengan alta tasa de multiplicación como las royas y alta diseminación geográfica son las que tienen más chance de poder ser más brutalmente distribuidas. Marcelo. Sí, por favor. ¿Te puedo hacer dos? Una cortita. Sí. Clorotalonil para las dresleras, ¿lo probaron? No, no lo probamos y creo que no funciona del todo. Sí para ramularia. Bien, perfecto. La otra capaz no es tan cortita. No, también es corta. Ahí mostraron la identificación de las resistencias. ¿Esos eran todas muestras tomadas en lotes con sospecha o también tuvieron resultados positivos de lotes sin sospecha? De los dos casos. Porque nosotros cada vez que tenemos que hacer un estudio, siempre insistimos que tenemos que tener una población representativa. Y 20 es el número mínimo para empezar a decir algo. Ideal 50, 80, bueno, como hizo Francisco, enormidad porque era una tesis doctoral. Pero cuanto más individuos tengas, sí podés saber si la sospecha que tenía la confirmás y si eso está distribuido en lugares donde no sospechabas. Y eso es correcto, pasó así. Mandarle allá. De nuevo, Vanderlei. Soy yo que agradezco al UPL, el doctor Carmona, Andrés, por invitarme. Pero una pregunta, aprovechar, doctor Carmona, que está aquí, que crearon la Comisión de Estudio a Fungicida en Argentina, y esto tiene una importancia muy, muy grande, especialmente porque la educación para ensinar a los productores y los técnicos a hacerlo mejor. Eu digo isso porque muitas vezes estuvimos falando com os técnicos de FRAC em Brasil, não sei se ocorre o mesmo aqui, mas me disseram que nem sempre as recomendações deles são seguidas pelo marketing da indústria. Então, lhe pergunto, qual é a importância desse grupo de estudos e como se vão avançar? Sí, coincidimos plenamente con lo que decís. De hecho, surgió junto con Daniel y Mercedes por una necesidad primordial que era, en primer lugar, incentivar la investigación en esto.
veíamos que había una falta, entonces institutos que promocionan la investigación no la tenían en sus listas de prioridades, entonces había que hacer fuerza para que la resistencia, el estudio de moléculas sobre los hongos pasen a ser una prioridad. Entonces, la recaudación de la información calificada, es decir, de todo lo que esté publicado, era también de suma importancia para poder hacerlo. Lo que decía Daniel hoy al principio, de mantener protocolos de uniformidad, intercambio junto con las personas que quieran investigar de qué métodos son los que han sido probados y cuáles no están siendo buenos, estas también, y proveer un banco de posibilidades de intercambio de cepas para investigaciones en conjunto. Con lo cual, eso no lo hace FRAC. Entonces tenía una gran diferencia con respecto a las recomendaciones generales de FRAC mundial, de FRAC regional, y nosotros queríamos armar un grupo de investigación que trabaje, discute y analice académicamente, paso a paso, el tema de la resistencia, fomentando becas, fomentando proyectos de investigación y, por supuesto, proponiendo capacitaciones a los productores con estudios confirmados científicamente. Ese fue el objetivo. ¿Alguna otra pregunta más? Yo tengo dos por streaming, Marcelo. La primera es, ¿cuáles son los activos correctos para tratar la semilla y cubrirse de mancha amarilla? Sí, esa es una muy buena pregunta. En primer lugar, lo primero que se debería hacer es encontrar un lugar o un laboratorio donde se detecte mancha amarilla y que se incorpore en el pedido del productor que necesita detectar mancha amarilla. Erróneamente se asume que hay algunos otros patógenos que son importantes en trigo, en semilla, como es el caso de Fusarium. Y muchas veces eso no es importante, ya sea porque hay una limpieza previa en la cosecha, o sea porque la temperatura durante la siembra de trigo no impacta sobre el crecimiento de Fusarium en la semilla. Por lo tanto, asumir primero que la mancha amarilla es clave. El segundo punto, obviamente las carboxamidas, en especial la que se usó en su momento, o la que se sigue usando, que es fluxapiroxat, está siendo efectiva en la semilla, pero la estamos dejando sola. Entonces no hay protección sobre esa semilla, con lo cual lo ideal sería empezar a mezclar con, por ejemplo, iprodione o mezclas con difeno, con azole, pero que sean dosis más altas que las recomendadas de baja concentración de ingrediente activo. Creo que por ahí debe pasar la primera mejora que hay que hacer para el tratamiento de semilla, tanto en trigo como en cebada. Bien, y la segunda es del sur, sudeste o sudeste provincia de Buenos Aires, Sí, sudeste. en donde la primera aplicación normalmente viene dirigida en cebada para mancha en red o mancha amarilla en trigo, a veces con roya amarilla o anaranjada. ¿Cómo ve la incorporación de los multisitios en este contexto? Bueno, lo hablamos y lo hemos experimentado muchas veces aquí con Alejandro Porfiri, la incorporación de, por ejemplo, de Mancoseb para el control de roya amarilla ha sido realmente muy virtuosa. Así que hay posibilidad concreta. Y me parece que está bueno también discutir que muchas veces cuando uno tiene un multisitio en la cabeza, no significa que sea también un multifungicida, es decir, que sirve para todos los patógenos, porque como hemos visto, quizás para ramularia el Mancoseb no es tan en primer lugar y sí está el clorotalonil. Y viceversa cuando hablamos de roya amarilla, primero tiene un muy buen impacto Mancoseb y después el resto. O sea, hay que tener también presente eso. Pero sí hay posibilidades de la utilización de esos multisitios claramente para el caso al menos de lo que es mancha amarilla o lo que es para mancha en red, en la incorporación en mezclas, siempre en mezcla de estos productos. Marcelo, Sí, Daniel, por favor. Sí, una acotación primero, la importancia que tiene el tema de las cepas viejas. Clela, salvaje. Sí, Que es lo que es tan importante para poder disponer y hacer Seguro. este tipo de estudio, ¿no? Por eso siempre hablamos de línea de base, línea... Exacto. Para eso, así que eso es una cosa. Pero lo que te quería preguntar es, volviendo al tema de la semilla, la importancia que tiene la semilla como vector de tantos patógenos y diseminador de patógenos. No sé cómo será en el tema de trigo y cebada acá en la pampa húmeda, pero Ya no es tan húmeda. no, bueno, pampa seca. Pero se me ocurre que la compra de semilla fiscalizada es una de las herramientas. Entonces, a veces uno
promueve que el productor trate la semilla y está estimulando el uso propio, que además de tener consecuencias para los criaderos y todo eso, pero también evita un tratamiento profesional de la semilla como se supone que tienen los semilleros que venden semilla fiscalizada. Así que me parece que a veces hay que promover más el uso de semilla fiscalizada, certificada. Sí, Daniel, pero es una condición necesaria pero no suficiente, como siempre se dice. Es necesario, pero no es suficiente. Porque muchas veces la semilla certificada o fiscalizada no certifica ni fiscaliza sanidad. Entonces, lo que te dicen es, está tratada con tal cosa y vos también te tenés que hacer cargo de eso. Me parece que hoy, además de venderte, entre comillas, un semillero, poder generativo, vigor, pureza, potencial genético, acumulación de genes, también, lamentablemente, no están jerarquizando la sanidad en esa venta y deberían certificarla, quizás con algún método que les permita estandarizarse de alta sensibilidad y que digan, en esta bolsa en promedio hay un rango de infección de tanto y esto y fue tratada con esto. Entonces, este es un punto. Si bien hay que incentivar eso, no es suficiente para ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Y sí, pero no está certificada la sanidad. No está certificada, no está fiscalizada. Este es un punto central. Pasa eso en maíz, por ejemplo, durante muchos años los semilleros tenían bloqueado el tratamiento de semilla. Ellos eran los que decidían qué iba y cómo, pero no había nada sobre la sanidad. Y durante mucho tiempo también dejaron pasar Fusarium verticilioides, que es un principal patógeno de semilla. ¿Por qué? Porque el fungicida que se estaba utilizando en ese momento no estaba siendo efectivo. Y esta es una realidad. Y era semilla certificada, era semilla comprada y era semilla legal, entre comillas, si lo querés llamar así, por parte del semillero. Pero es un tema para discutir fuertemente y es también casi una decisión política, gubernamental que hay que tomar en eso. Es decir, que certifiquen sanidad. Bien, Pero ¿alguna temazo. última pregunta? ¿Quieren hacer? Bien, bueno, vamos a cerrar este bloque y nos vamos a encontrar mañana a las 8 de la mañana con una muy buena presentación de Australia contando sus propios ejemplos de generación de resistencia y el costo de la resistencia. En el mundo, si uno tiene que hablar de costo de resistencia, Australia es un ejemplo que debió pagar. Muchas gracias, hasta mañana.